La oración. La oración. Vamos a presentar delante de Dios esta palabra para que sea el Espíritu Santo el que nos hable. Padre bueno, delante de ti, Señor, nos presentamos, nos disponemos, Señor, a recibir, Señor, tu palabra, para que sea tu palabra la que nos confronte, Señor, para que sea tu palabra la que nos redarguya, Señor, y seamos transformados, cambiados por ella, Señor. Te damos autoridad sobre nuestras mentes, sobre nuestros corazones, para que tú operes, Señor, grandemente en cada uno de nosotros. Saca de nosotros lo que no es tuyo, quita toda distracción, llévate largo, Señor, lo que quiera venir a estorbar, Señor, para que nosotros recibamos. Y nos disponemos, Señor, en esta hora, al recibir lo que tú tienes para nosotros, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Yo cuando estaba tratando de escribir un poco sobre este tema, me preguntaba y decía, ¿por qué será que siempre hemos dado, acá se ha hablado mucho sobre la oración, desde que se abrió la iglesia, si revisáramos, hemos hablado tal vez unas 10, 15 veces sobre la oración. Yo decía, ¿por qué hablaremos tanto sobre la oración? Para empezar, hermanos, la oración, como ya lo hemos dicho en repetidas veces, es el alimento, escúchelo, a nuestro espíritu, a nosotros. Y la oración no debería ser un tema tedioso, ni que nos aburra, ni de que no queramos escuchar, porque es como decir que nosotros digamos, no quiero hoy comer, ni mañana tampoco, y voy a decidir no volver a comer. Como decir, no, mira, es que ya decidí no volver a comer. ¿Qué sucede si decidimos no volver a comer? Duraremos, no sé cuánto durarán, pero creo que yo no duro mucho, pero habrán algunos que durarán 5 o 6 días. Yo creo que yo al tercer día seguro me muero. No sé de cuánto aguantaré, pero no me veo aguantando días. Pero capaz si me muero en la entrada, porque soy bueno para comer. No como mucho, pero sí me gusta mucho la comida. Entonces es igual la oración. Y yo decía, ¿y qué hago con esto? O sea, pero la verdad es que le volví a poner la oración. ¿Por qué? Porque usted y yo necesitamos oración. La oración nos acerca a Dios. Es por medio de la oración que usted y yo hablamos con Dios, que nos relacionamos con nuestro Padre Celestial. Si yo me quiero acercar a Mauricio, ¿cómo lo hago? Hablando con Mauricio. Digo, Mauricio, venga, necesito hablar con usted sobre este y este tema. Y nos sentamos un rato y hablamos. Es igual con Dios la oración. Señor, aquí estoy. Heme aquí, Señor. Yo quiero hablar contigo, Señor. Mírame. Y le exponemos, en la oración, exponemos a Dios nuestras alegrías, nuestras dolencias, nuestras tristezas, nuestros triunfos, nuestros fracasos, todo. Eso es la oración, es hablar con aquel que nos entiende verdaderamente. Tal vez Mauricio no me entienda a mí algunas situaciones. Diga, Mario se está ahogando en un vaso de agua, pero Dios no es así. Dios se compadece de nuestras debilidades y entiende todas nuestras situaciones, porque Dios fue el que nos formó, Dios fue el que nos hizo, y Dios es el único que nos puede entender. Así que cuando usted se sienta triste o esté muy feliz, expréseselo primero a Dios y va a ver lo maravilloso que es. Amén. Comparta con Dios todo lo que usted vive. Hable con Dios. Todo lo que usted pasa, todas sus situaciones difíciles. Mira, me está yendo mal en el estudio. Mira, es que me trataron mal en el trabajo. Acérquese a Dios. Mira, que es que el negocio me salió mal. Acérquese a Dios. Pero somos muy dados en buscar primeramente el consejo humano antes que el consejo de Dios. Amén. Nosotros fuimos llamados a tener una vida de oración. Y Dios quiere que usted y yo nos relacionemos con Él a través de la oración. Amén. Eso es lo que Dios quiere. Es muy importante que nosotros los creyentes en Cristo tengamos tiempos de oración al día.
¿A qué me refiero con tiempos? Varios tiempos. El que se levanta a las 4 de la mañana o algunos que se levantan más temprano, sáquenle un ratito a esa madrugada y preséntese delante de Dios. El que se levantó a las 5, sáquenle un ratito. Ahora el que se levantó a las 6, sáquenle también. Y el que se levantó a las 7, arrepiéntase. No, hermanos, acerquémonos a Dios en oración. En el transcurso del día, ¿cuántas veces comemos? Almorzamos, ¿verdad? Desayunamos para empezar. Hay otros que hacen una merienda. Esa no la acostumbramos nosotros, pero hay gente que hace una merienda como a las 8:30 o 9, algo así, me parece. No sé qué hora es, pero por ahí es. Después otros hacen el almuerzo entre 11 y 12. Esa, el café de la tarde sí lo hago. Un cafecito a las 3. Y después una cena entre 6 y 7. ¿Cuántos tiempos son? 1, 2, 3, 4, 5. 5 tiempos. Oiga, 5 tiempos de comida para que ese cuerpo se mantenga esbelto y guapo. Si le metiéramos 5 tiempos de oración al día, 5 tiempos de oración al día, ¿cómo estaríamos? Flotando, dijo alguien. ¿Quién dijo? Estaríamos súper bien. 5 tiempos de oración al día. Pero si no pasamos por alto ni un tiempo de comida, ¿verdad? Porque algunas veces yo llego tarde a almorzar y lo pego con el café a las 3 de la tarde. Y me hace una falta el almuerzo. Y ustedes no tienen ni la menor idea. Cada 15 días cuando me toca trabajar en Acosta, me voy a los bajos y no hay sodas allá abajo ni nada. Entonces me como una naranja. Aún así no dejo pasar el tiempo. Me como algunas naranjas, me como. Pero, hermanos, ¿cuánto tiempo le estamos dedicando nosotros a la oración? Existen muchas personas que dicen, es que Dios a mí no me habla. ¿Han puesto ustedes cuidado? ¿O han escuchado a alguien así? Es que Dios a mí no me habla. O yo nunca he escuchado la voz de Dios. Nosotros hablamos con Dios a través de la oración. Y Dios nos habla a nosotros a través de la Biblia. Entonces, si usted quiere que Dios le hable, ore y lea la Biblia. Ore y lea la Biblia. Amén. Repita conmigo. Ore y lea la Biblia. Eso es lo que usted y yo tenemos que hacer. Orar y leer la Biblia. Y ahí es donde vamos a ver un crecimiento espiritual en nuestra vida. Una persona que ore y que lea la Biblia va a ser una persona que va a vivir confiada en Dios. Que en medio de la adversidad va a sentir paz, va a sentir gozo, no va a estar desesperada. Porque entiende que en todo hay un propósito que Dios tiene. Amén. Quiero leerles lo que dice la palabra de Dios en el Salmo 34:15. Dice así: los ojos de Dios están sobre los justos. Dice, los ojos de Dios están sobre ¿qué? Los justos. Ahora usted dirá, es que ¿justos? ¿Quién? No hay justos ni uno. Pues le tengo una noticia: la sangre de Jesucristo nos justifica todos nuestros pecados y nos hizo justos delante de Dios. ¿Saben por qué? Porque cuando Dios nos mira a nosotros, no nos está mirando a nosotros directamente. Lo que Dios está mirando es ese sacrificio que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario a favor nuestro. Eso es lo que Dios mira. Si Dios nos mirara a nosotros, estamos listos. Definitivamente, ahí estamos acabados, fritos. Pero no es así. Dios lo que mira en nosotros es la sangre que cubre todo pecado. La sangre del justo, Jesucristo el justo. Que por esa sangre usted y yo fuimos ya justificados. Amén. Entonces, diga, yo soy justo.
porque Jesucristo me justificó. Esto no es por obras, es por una obra, la obra redentora de Jesús en la cruz del Calvario. Usted y yo somos justificados por esa obra redentora. Y sigue diciendo, y atentos sus oídos al clamor. ¿Al clamor de quién? De ellos. ¿Quiénes son ellos? Los justos. Nosotros. Entonces podemos observar acá dos cosas. Dios nos observa, Dios nos mira. Dios nos está observando y también nos está escuchando. Si usted ha pensado que Dios no te escucha, ese es el día para que cambie de vida. Dios te está escuchando y Dios te está viendo también. Te ve y te escucha. Amén. El primer punto que quiero tratar o compartir con ustedes es sobre el apóstol Pedro. Y esto está en el libro de Mateo capítulo 14, versículo 30. Y dice así, esto es Pedro hablando, el Señor hablando a través de su palabra, pero Pedro. Dice que Pedro al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzando a hundirse dio voces diciendo al Señor, sálvame. ¿Qué vemos acá? Un hombre desesperado clamando a Dios, clamando a Jesús, sálvame. ¿Y qué fue lo que sucedió en este momento cuando Pedro hizo este clamor, hizo esta oración? La Biblia dice que Pedro estaba con los demás discípulos en una barca en medio del mar, que el mar estaba agitado, que las aguas se movían, que había mucho viento, que era una tormenta fuerte, y lo podríamos decir una tormenta espantosa en nuestras palabras, una tormenta grande, una tormenta tremenda, que los sacudía, que los movía. Y mientras ellos eran movidos por esa tormenta y se encontraban solos, dice la palabra de Dios que vieron venir algo caminando como un fantasma sobre las aguas. Y tuvieron miedo, se atemorizaron de ver eso, porque era algo que nunca habían visto. Era algo que ellos no estaban acostumbrados a ver, aunque eran hombres que navegaban siempre, pero nunca se habían topado con algo caminando sobre las aguas en medio de una tormenta grande. Y entonces se asustaron, y dice que oyeron voces. Se asustaron, tuvieron miedo, y en el versículo 27 el Señor les responde y dice, soy yo, tengan ánimo. El Señor les habla, Jesús les dice, aparece caminando y les dice, no se asusten, no tengan miedo, soy yo, tengan ánimo. Eso es lo que Jesús hizo, se les acercó. Entonces Pedro le pregunta a Jesús, le dice, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti. Y la Biblia registra y dice que Jesús le dice, ven entonces, da la orden. Jesús lo que hizo fue dar la orden, ven. Y Pedro se bajó de la barca y empezó a caminar hacia Cristo. Y en su peregrinar, en su caminar hacia Cristo, donde él iba hacia Cristo, caminando en medio de esa tormenta, de ese viento que los movía, Pedro miró las circunstancias que lo rodeaban, vio como el agua se levantaba, si la Biblia dice que era una tormenta grande, era una tormenta grande. El agua se levantaba y sacudía la barca. ¿Cómo podían ser esas olas? Y Pedro va caminando sobre eso. Y miró y dice, esto es de locos, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué está pasando? Esto que estoy haciendo es imposible de hacer. Apartó la vista de Cristo. Quitó la confianza de Cristo. Perdió la fe y empezó a hundirse. Empezó a hundirse. Eso fue lo que le pasó. Pero donde se estaba hundiendo Pedro, clamó y le dijo, sálvame, Señor, sálvame. La Biblia dice que Jesús extendió la mano
y lo salvó. Lo sacó. Al igual que Pedro, el Señor nos llamó a nosotros en medio de una tormenta, en medio de estragos, en medio de un mundo en caos, de donde no sabíamos si íbamos o veníamos, siendo herramientas del diablo, instrumentos de Satanás, y nos rescató de nuestra vana manera de vivir. Y dice que nos hizo reyes y sacerdotes para Dios. Pero existen muchos cristianos que en el peregrinar hacia Cristo, en el caminar con Cristo, empiezan a ver las cosas que el mundo está haciendo, las cosas que el mundo está moviendo alrededor de ellos, y alejan su vista de Cristo. Alejan su vista de Cristo. Pero Pedro hizo muy bien en decir: Señor, sálvame, sálvame, que es lo que hoy nosotros tenemos que hacer. Señor, sálvame, sálvame, rescátame, que el mundo no venga a ahogarme, que el mundo no venga a opacar mi fe, que por las cosas que el mundo está haciendo, Señor, yo no ponga la mirada en las cosas del mundo, ni la esperanza en las cosas del mundo, sino en ti, Dios, que fuiste tú quien me llamaste. Pedro hizo muy bien en decirle: Señor, sálvame. Hoy lo que tenemos que hacer es poner nuestra mirada en Cristo y decirle: sálvame. A Pedro le falló la fe. Y hoy en día lo que está fallando es la fe también. Es la fe. ¿Por qué? Porque vemos las cosas del mundo y le prestamos más atención a las cosas del mundo que a las cosas de Dios, y las cosas del mundo ahogan la fe nuestra. Y la fe, dice la palabra de Dios, que viene por el oír la palabra de Dios. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Dejar de ver las cosas del mundo y empezar a estudiar la palabra de Dios, a escuchar la palabra de Dios, a llenar nuestro corazón con la palabra de Dios para que nuestra fe crezca. Clamémosle al Señor. Amén. Esa fue la oración de Pedro. La oración de Pedro tuvo respuesta. Y fue una respuesta inmediata. La nuestra también tiene respuesta. Porque el Dios que le salvó a Pedro y levantó a Pedro es el mismo al cual usted y yo clamamos hoy. Amén. Segunda oración que vamos a compartir hoy. Esta es del rey David. Y la Biblia registra a David como un rey conforme al corazón de Dios. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Que David era una persona, un hombre, conforme a su corazón. En el Salmo 139, versículo 23 y 24, este hombre, David, le dice así a Dios: examina, oh Dios, y conoce mi corazón, y pruébame, y conoce mis pensamientos. Versículo 23. Examíname, le dice. David sabía que él necesitaba ser examinado por Dios, porque había entendido que ni él mismo se conocía. Y dice el 24, dice: y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. David era un hombre que tenía una relación muy estrecha con Dios. Y lo primero que David le pide a Dios es: conoce mi corazón. Examíname y conoce mi corazón. Que le revise. La Biblia dice que revisa mi corazón, examina mi corazón. Pero la Biblia nos dice que engañoso es el corazón a nosotros también. En Jeremías 17:9, versículo 9 y 10 dice: engañoso es el corazón más que todas las cosas. Y dice: y perverso, diga conmigo, perverso. Así es el corazón. Engañoso, no solo engañoso, dice que también es perverso.
Y dice al final, dice, ¿quién lo conocerá? David había entendido esta verdad, que él no conocía su corazón. Pero dice en el versículo 10 de Jeremías, yo Dios, que escudriño la mente, que pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. ¿Quién conoce entonces el corazón? ¿Quién es el que conoce el corazón según este versículo? ¿Quién? Dios. Dios. Solo Dios conoce nuestros corazones. Y David había entendido esta verdad, que él no conocía su corazón. Que si había alguien que conocía el corazón, era Dios. Pero que su corazón era engañoso y perverso. Entonces le da a Dios la autoridad, le da a Dios toda la potestad para que Él examine y pruebe su corazón. ¿Y qué es lo que Dios nos pide hoy en día a nosotros? ¿Qué es lo que Dios nos pide? Lo único que Dios nos pide, el corazón. Dice, hijo mío, dame tu corazón, porque Él mana la vida. Es lo que Dios nos pide, que le entreguemos el control a Él absoluto de nuestro corazón, porque Él sabe que nosotros no conocemos nuestro corazón y que nuestro corazón nos engaña muchas veces. Y que hay caminos que a nosotros muchas veces nos parecen rectos, pero que el camino, al final de esos caminos, son caminos que nos llevan a la muerte. Y a mí me admira esta oración de David, porque David le pide todas las cosas al Señor. Examina mi corazón, prueba mi corazón y ve si hay en mí camino de maldad. Ve qué camino hay en mí, revisa mi camino y guíame por ese camino recto. Ese camino verdadero. Hoy usted y yo tenemos que pedirle al Señor que no permita que nosotros nos alejemos del único camino verdadero que es Cristo. Que nada de lo que hay en este mundo nos vaya a separar a nosotros del camino que es Cristo, el único camino establecido por Él, que es Cristo. ¿Y por qué digo esto? Porque hay mucha gente que anda siguiendo caminos. Por esa razón. Y estoy hablándole de gente cristiana. Caminos que le parecen buenos, pero que la Biblia dice que son caminos de muerte. Y el Evangelio, la iglesia cristiana, la iglesia del Señor se ha convertido o se está convirtiendo en muchas partes en religión, en tradiciones, rezo, peco y empato. Así estamos ya casi igual. ¿Por qué? Porque con venir al culto cumplimos. Eso es todo, ya se cumplió. Pero mi relación de lo íntimo con Dios no existe. Nada más la tengo solamente en el culto. ¿Y el resto de la semana? ¿Dónde queda? O sea, nada más se viene al culto. Se está convirtiendo en una religión. Nosotros tenemos que pedirle al Señor que escudriñe, que revise nuestro corazón. Y eso es lo que Dios quiere que usted y yo se lo demos, para Él hacer en nosotros lo que Él quiere hacer, transformar nuestro corazón, cambiar nuestros pensamientos, renovar nuestra mente, transformarnos totalmente. Le dice, pruébame y conoce mis pensamientos, le dice David. David le pide al Señor que mire sus pensamientos. ¿Se animaría usted a hacerlo y decirle, Señor, mira mis pensamientos? Muchas veces pensamos muchas tonteras, ¿verdad? Yo sabe que le digo al Señor, Señor, vea qué caballadas estoy pensando. Sí, en serio. Hermanos, yo no sé ustedes, pero yo sí le digo al Señor eso. Le digo, Señor, pero mire qué caballadas estoy pensando. Señor, mira estas estupideces, Dios. ¿Qué es lo que está pasando? Le digo, Señor. Mira, Señor, lo que estoy haciendo. Mira, Señor, los pensamientos que estoy teniendo, Dios. Y honestamente a veces me agarra un colerón conmigo mismo.
Yo no sé ustedes, pero a mí me pasa eso. Qué vergüenza me da a veces a mí decirle al Señor, mira mis pensamientos. Porque honestamente me da vergüenza, me da miedo, me asusto. Me asusto de las tonteras que pienso. Pero David se animó y le dijo, mira mis pensamientos, pruébame, Señor. Te doy autoridad sobre mi mente. Y es lo que yo muchas veces hago, me pongo las manos y le digo, Señor, te doy autoridad, Señor, sobre mis pensamientos, sobre mi corazón. Te doy autoridad. Así tenemos que hacer nosotros, darle al Señor la autoridad para que Él nos renueve y ponga en nosotros la mente de Cristo y haga morir en nosotros todo lo del viejo hombre. La Biblia dice que el que está en Cristo nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y todas tienen que ir siendo hechas nuevas. Y nos dice también que usted y yo, los nacidos, los regenerados de nuevo, los comprados a precio de sangre, nosotros tenemos la mente de Cristo. ¿Sabía usted que la Biblia dice que usted y yo tenemos la mente de Cristo? Amén. Eso dice la palabra de Dios, 1 Corintios, capítulo 2, versículo 16. Revíselo para que vean. Dice así, dice, ¿por qué? ¿Quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Y si tenemos la mente de Cristo, yo digo, ¿por qué me juega tan malas pasadas? ¿Por qué entonces me suceden las cosas que me suceden? ¿Saben por qué? Porque no estoy meditando en el libro de la ley como el Señor le mandó a Josué. Y le dijo, Josué, esfuérzate, sé valiente. Para meditar en el libro de la ley, para estudiar la Biblia y meditar en la palabra, hay que ser primero fuerte y valiente, porque fue lo que el Señor le pidió a Josué. Dijo, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Y le dice, meditarás en este libro de la ley. Le manda una ordenanza, medite en este libro. Piense, analice todo este libro. Ande bajo los mandamientos, bajo los estatutos de este libro. Y cuando tú lo hayas hecho, Josué, con esta acción, tu camino será prosperado. Y todo te va a salir bien. Es lo mismo para nosotros. Si usted y yo no estamos meditando en la palabra de Dios, y le damos corriente al enemigo, ¿qué vamos a estar pensando? Las tonteras que el enemigo ponga en nuestra jupa. Así de simple. Así de simple. Esa es la realidad. Amén. Tenemos la mente de Cristo. Somos esas nuevas criaturas transformadas por el Señor. La tercera oración, hermanos, que quiero compartir. Esta fue hecha por un siervo de Dios llamado Moisés. Amén. ¿Cuántos conocen a Moisés? Moisés, no Zamora. Moisés es el de la Biblia. Amén. Estaba cumpliendo años hoy Moisés, por cierto. Qué maneras. Bueno, Moisés fue un siervo de Dios que Dios usó grandemente para sacar a su pueblo de Egipto, ese pueblo que estaba en cautiverio. El pueblo de Dios. Y Dios lo sacó con grandes milagros, con grandes prodigios. Los sustentó, abrió los cielos sobre ellos. Hizo maravillas que usted y yo conocemos y que hemos leído y que hemos visto y estudiado. Y vemos la mano de Dios sobre este pueblo. En Éxodo capítulo 33, versículo 13, Moisés le dice al Señor así. Ahora pues, le dice, si he hallado gracia en tus ojos, le dice Moisés al Señor, te ruego que me muestres ahora tu camino. Moisés le pide al Señor, muéstrame tu camino. Moisés era un hombre muy valiente. Moisés era un hombre que había caminado solo por el desierto y que él por sus fuerzas humanas había hecho también muchas cosas y era muy capaz.
Pero cuando Dios lo llamó, Moisés entendió que él no era nada, que él no podía solo, que él necesitaba de Dios, que él sin Dios definitivamente él no era nada. Y dice, muéstrame tu camino. ¿Estamos nosotros realmente pidiéndole al Señor día a día que nos guíe en nuestro emprender diario? Le decimos, Señor, hoy quiero que mi camino sea prosperado por ti. ¿O nos la jugamos con nuestras fuerzas? A lo que venga, le ponemos empeño y decimos, aquí voy echándole pecho a esto. Sin Cristo no somos nada, hermano. Muchas veces las cosas nos salen mal solo por no tomar en cuenta al Señor. Revise cuando las cosas le han salido mal a usted. Porque cuando a mí me han salido mal, digo, ay, voy otra juponada a mí. Así es simple. Esa es la realidad. Cuando las cosas no nos salen mal es porque no tomamos en cuenta a Dios. Pero después sí decimos, ¿y Dios? ¿Qué pasó? Sin tomarlo en cuenta antes. Pero sí después sí le reclamamos. Somos tan caraballos que sí después le reclamamos y le decimos, ¿y dónde estaba? Esa es la situación. Tomemos en cuenta a Dios en todos nuestros caminos. Pidámosle al Señor nuestra guianza, la guianza de Él, perdón. Pidámosle al Señor que nos guíe. Amén. Aunque nos sintamos muy fuertes, pidámosle al Señor que sea Él el que nos guíe. Moisés le dice en el 33:14, el Señor le dice a Moisés, mi presencia irá contigo y te daré descanso. Y Moisés le sigue diciendo, si tu presencia no ha de ir conmigo, no me dejes seguir, no me dejes salir de aquí. ¿Estamos nosotros dispuestos a decirle al Señor, Señor, yo no quiero caminar si tú no vas delante de mí? Yo no quiero ir si tú no vas, si tu presencia no va. Jesucristo dijo que Él iba a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y esto es una verdad, es una promesa. Y Él es fiel y justo para sostener sus promesas, para cumplir sus promesas. Pero está en nosotros el querer que la presencia de Dios nos guíe, el anhelar que sea Dios el que vaya adelante de nosotros. Por eso es muy importante que nosotros le pidamos al Señor, guíame hoy. Hoy este día te lo entrego en tus manos, lo que voy a hacer. En mi caso, las ventas, Señor, los clientes, la gente con la que me relaciono, mi salir y mi entrar. Voy a salir, llévame, pero tráeme con bien. Guárdame, Señor, ahora que voy manejando. Guarda mi carro, guarda, Señor, esto, guarda acá, guarda allá. Le pedimos al Señor que nos guarde. Tenemos que hacerlo. Un hombre como Moisés lo hizo. ¿Quiénes somos nosotros para no hacerlo? Amén. Póngase sobre sus pies. Quiero terminar leyéndoles esto. Existen muchas personas a lo largo de la palabra de Dios que han orado y Dios les ha escuchado. Dios ha escuchado sus oraciones. Hoy nos toca a nosotros clamar a Dios y pedirle a Dios, así como lo hizo Pedro. Sálvame, le dijo Pedro. Así como lo hizo David también, escudriña y pruébame, Señor. David le entregó el corazón, David le entregó todo al Señor para que Él lo escudriñara, para que Él lo guiara. Así también como lo hizo Moisés. Guíame, Señor. Si tú no vas conmigo, yo no quiero ir. Dios te está escuchando, Dios está con nosotros, Dios quiere ir delante de ti, está en nosotros si le permitimos a Él que vaya delante de nosotros. Este es el día que Dios ha hecho para que tú y yo clamemos a Él. Y con un corazón sincero delante de Él, se lo entreguemos a Él para que sea Él el que lo transforme, lo cambie, lo renueve. Y haga en nosotros como Él quiere hacer. Gracias te damos, Padre Santo, por este día, Señor. Gracias, Señor, por tu palabra, Señor. Mira, oh Dios, nuestras vidas, Señor, que aquí estamos, Dios.